Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Creemos en los mitos científicos basura que se utilizan para vender productos de salud y belleza. Todos los días nos bombardean con anuncios de productos que prometen mejorar nuestras vidas de alguna manera. Con demasiada frecuencia, estos productos se explican en un lenguaje científico complejo y aparentemente indiscutible. No tenemos que investigar mucho para encontrar ejemplos de esto. Basta con pensar en la industria de la salud y la belleza con sus afirmaciones sobre cómo sus productos nos purifican y nos hacen lucir más atractivos. Por ejemplo, hay un baño de pies desintoxicante llamado Aqua Detox, que pretende limpiar el cuerpo de toxinas, como lo demuestra el hecho de que el agua del baño se vuelve marrón después de usar el producto. Y luego hay un anuncio de una crema facial hecha con ADN de huevas de salmón especialmente tratado, que asume que el ADN del salmón de alguna manera nutre y revitaliza la piel. Seguro que el agua marrón que queda en el baño de desintoxicación son las toxinas que dejan nuestros pies, ¿verdad? Incorrecto. Estas grandiosas afirmaciones científicas no se basan en absolutamente ninguna evidencia. Tras una inspección más cercana, el color marrón del agua no tiene nada que ver con los pies, sino que es simplemente el óxido que se desprende de los electrodos de hierro cuando se enciende el dispositivo. ¿Y esa crema de piel de salmón? El ADN es simplemente demasiado grande para ser absorbido por la piel, pero incluso si no lo fuera, el ADN de los peces, es decir, el ADN extraterrestre, no es beneficioso para las células y, desde luego, tampoco lo es para usted. Si realmente quieres aprovechar los beneficios del salmón rico en nutrientes, tienes que comer y digerir ciertas partes del salmón, no frotarlo sobre la piel. Entonces, ¿cómo se salen con la suya estas empresas? En esencia, se basan en nuestro malentendido de la ciencia, tendemos a pensar que es demasiado complicada para nosotros. Es mejor dejar esas cosas científicas para la gente con batas de laboratorio, ¿verdad? Por lo tanto, aceptamos fácilmente los hechos científicos que se nos presentan sin cuestionarlos, lo que deja a los anunciantes una oportunidad irresistible de explotar nuestra ignorancia y confianza para vender sus productos. Las afirmaciones de muchos nutricionistas son fraudulentas y tergiversan la evidencia. ¿Cuántos multivitamínicos toma todos los días con la esperanza de que lo hagan más inteligente o saludable, o incluso prevengan alguna enfermedad terrible? Muchas personas han añadido multivitaminas a su rutina matutina, pero, ¿cuánta evidencia científica real demuestra su valor? No mucho. De hecho, las afirmaciones de los nutricionistas a menudo carecen de rigor científico y, por lo tanto, no resisten el escrutinio. Un tema común en las declaraciones nutricionales es la sobreextrapolación, cuando un hallazgo basado en un ensayo a pequeña escala, tal vez en un laboratorio, se considera aplicable a mayor escala, por ejemplo, para todos los seres humanos. Por ejemplo, el nutricionista académico Patrick Olford, alabado por la prensa como un experto, afirmó una vez que la vitamina C es más eficaz para combatir el VIH que el AZT, el medicamento recetable contra el VIH. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Citó un solo artículo que demostraba que cuando se inyectaba un poco de vitamina C en las células infectadas por el VIH en una placa de Petri, se reducían los niveles de replicación del VIH. El estudio ni siquiera mencionó el AZT, ni hubo ensayos en humanos. Es más, afirmaciones falsas como esta pueden hacer que se impida el tratamiento a las personas enfermas. Por ejemplo, el vendedor de vitaminas Matías Rat ayudó a influir en el gobierno de Sudáfrica, donde una cuarta parte de la población tiene el VIH, para que suspendiera los medicamentos contra el VIH y promoviera los multivitamínicos, incluido el suyo propio. Afirmó que reducirían el riesgo de SIDA en un 50%, y que eran más seguros y eficaces que cualquier medicamento contra el VIH, basándose en un estudio de Harvard en el que participaron 1000 mujeres tanzanas infectadas por el VIH. El estudio demostró que se podían utilizar vitaminas genéricas de bajo costo, o una dieta mejor, para retrasar el inicio de los regímenes farmacológicos contra el VIH en algunos pacientes, pero Rat distorsionó los resultados al afirmar que las vitaminas eran la cura superior e incluso añadió que los medicamentos contra el VIH empeoraban las deficiencias inmunológicas.
Estas mentiras tuvieron un coste humano. Un estudio estimó que si el gobierno sudafricano hubiera optado por distribuir medicamentos contra el VIH durante este periodo, se podrían haber evitado 343.000 muertes. Algunas compañías farmacéuticas abusan de la forma en que se lleva a cabo y se informa sobre la ciencia. ¿Qué tan confiables son los ensayos de medicamentos? Probablemente pienses, y esperes, que los resultados sean justos y precisos. Desafortunadamente, no siempre son tan honestos como nos gustaría que fueran. Esto se debe en parte a que los ensayos de medicamentos son extremadamente costosos y, a menudo, los financian las propias compañías farmacéuticas. Para llevar un medicamento al mercado, debe superar una serie de obstáculos. Primero, debe superar los ensayos iniciales para determinar la seguridad, luego los ensayos para determinar la eficacia y, por último, un ensayo a mayor escala en el que se compare con un placebo o un tratamiento comparable. El costo total se acerca a la asombrosa cifra de $500 millones en promedio. Como las entidades públicas simplemente no pueden pagar esa cantidad, el 90% de los ensayos clínicos de medicamentos los llevan a cabo o encargan las compañías farmacéuticas. Por lo tanto, estas empresas tienen una influencia enorme, y algunos dirían injusta, sobre lo que se investiga y cómo se entiende y se informa. Un resultado es que los resultados de los ensayos positivos se publican con más frecuencia que los de los ensayos negativos. Esto se denomina sesgo de publicación, y los resultados desfavorables a menudo se ocultan. Un ejemplo de ello es que las compañías farmacéuticas ocultan datos que demostraban que sus antidepresivos free no eran más eficaces que un placebo. De hecho, incluso ha habido casos en los que las empresas publican los resultados de un ensayo positivo más de una vez, para que parezca que hay ensayos que corroboran sus resultados. Por ejemplo, un anestesista comparó los datos de los ensayos de un fármaco para las náuseas y encontró los mismos resultados, ligeramente reformulados, en varios estudios y revistas, lo que exageró la aparente eficacia del fármaco. E incluso cuando los medicamentos finalmente salen al mercado, las compañías farmacéuticas pueden ocultar los riesgos o los efectos secundarios. Por ejemplo, aunque se sabe que los free causan anorgasmia, es decir, la incapacidad de alcanzar un orgasmo, los investigadores simplemente no los mencionaron en la lista de efectos secundarios. Incluso si lee atentamente la etiqueta, no siempre puede saber cómo un medicamento puede afectar gravemente su vida. Ahora que hemos explorado algunas de las formas en las que la mala ciencia puede engañarnos, los siguientes parpadeos le ayudarán a determinar qué se considera buena ciencia. Los placebos iluminan la forma en que nos curamos. Nadie entiende por qué se puede usar un placebo, una pastilla que solo contiene azúcar, para tratar una amplia gama de afecciones, como el dolor de dientes y la angina de pecho. Pero de alguna manera funcionan. En parte, es el teatro de los placebos lo que resulta crucial para que puedan ayudar a nuestro cuerpo a sanar. Por ejemplo, detalles como el embalaje, el precio y el color afectan a nuestras expectativas y, por lo tanto, al resultado del tratamiento en sí. Los estudios han demostrado, por ejemplo, que una dosis de 4 píldoras de placebo funciona mejor que 2, y una inyección funciona mejor que una píldora. Además, las pastillas de placebo rosas pueden hacer que te sientas motivado, mientras que las azules te relajan. En otro estudio sobre el tratamiento del estrechamiento de las arterias, un catéter láser de aspecto científico que no administraba ningún tratamiento real fue casi tan eficaz como el tratamiento real. El secreto de los tratamientos con placebo es que el paciente se siente como si estuviera siendo tratado, y eso es todo lo que se necesita para afectar los resultados. Debido a este fenómeno, los tratamientos reales se pueden comparar con los placebos para determinar su eficacia. Por ejemplo, muchos creen que los tratamientos de homeopatía, que básicamente son solo agua, funcionan porque parecen haber curado enfermedades. Sin embargo, cuando los comparamos con los placebos en ensayos aleatorizados a ciegas, no funcionan mejor que el placebo en sí. Sin embargo, aunque los placebos tienen muchos beneficios, también están rodeados de problemas éticos. En esencia, un placebo es un tratamiento simulado, a menudo poco más que una pastilla de azúcar. Cuando a los pacientes enfermos se les administra uno en un ensayo, puede darse el caso de que pierdan un tratamiento vital,
de hecho, empeoren. Por ejemplo, entre 1932 y 1972, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos dejó a 399 hombres negros pobres con sífilis con la impresión de que estaban recibiendo tratamiento, sin proporcionárselo realmente, solo para ver qué pasaría. Lamentablemente, solo empeoraron y el gobierno ni siquiera se disculpó hasta 1997. Los defectos en el diseño de los estudios científicos pueden afectar enormemente los resultados. Tendemos a confiar mucho en los resultados de los ensayos médicos. ¿Por qué no deberíamos? Resulta que algunas pruebas sugieren que no siempre son pruebas justas. Por ejemplo, algunos ensayos no informan sobre cómo aleatorizan los participantes que se filtran en el grupo de tratamiento o en el grupo que no lo recibe. En cada ensayo médico hay dos grupos de pacientes con un trastorno específico, uno recibe el tratamiento y el otro no. Este enfoque permite a los investigadores evaluar de manera significativa la eficacia del fármaco. Pero no todos los participantes son iguales. Por ejemplo, a algunos de los participantes se les conoce como desconsoladores. Estos pacientes se quejan constantemente de síntomas inespecíficos que nunca mejoran, y es más probable que abandonen los estudios o no respondan al tratamiento. Si el siguiente lugar disponible en el ensayo es para el grupo de tratamiento, la experimentadora, que desea obtener un resultado positivo para su experimento, podría decidir que esta persona que hunde el corazón no debe participar en el ensayo, con el resultado de que solo prueba su tratamiento en personas con mayores probabilidades de recuperación. Esto tiene graves consecuencias. La aleatorización poco clara en la selección de los pacientes puede exagerar la eficacia del tratamiento en un 30% o más. Por ejemplo, un estudio sobre el tratamiento homeopático para el dolor muscular en 42 mujeres mostró resultados positivos. Sin embargo, dado que el estudio no describió su método de aleatorización, no podemos estar seguros de que el ensayo haya sido justo. Además, los pacientes, los médicos o los experimentadores a veces saben qué paciente recibe el tratamiento y cuál recibe el placebo. Para ser eficaces, las pruebas deben tener algo llamado cegamiento, es decir, el evaluador no debe saber a qué grupo pertenece un paciente en particular. Los evaluadores pueden influir en sus resultados mediante la comunicación consciente o subconsciente con los pacientes, del mismo modo que saber qué fármacos se está tomando puede influir en la forma en que el cuerpo responde al tratamiento. Por ejemplo, los ensayos realizados sin el cegamiento adecuado mostraron que la acupuntura era increíblemente beneficiosa, mientras que otras pruebas con el cegamiento adecuado demostraron que el beneficio de la acupuntura era, de hecho, estadísticamente insignificante. La diferencia no es trivial. Las estadísticas pueden ser herramientas científicas poderosas, pero deben usarse de manera responsable. No hay nada seguro. Por eso utilizamos las estadísticas, el análisis de números y datos, para determinar la probabilidad de algo, como la eficacia de un tratamiento o la probabilidad de que se cometan ciertos delitos. Cuando se usan correctamente, pueden ser increíblemente útiles. Por ejemplo, las estadísticas se pueden utilizar en el metaanálisis, en el que los resultados de muchos estudios similares con pocos pacientes se combinan en una prueba más amplia y, por lo tanto, más sólida y precisa para determinar si un tratamiento es eficaz. Por ejemplo, entre 1972 y 1981, se realizaron 7 ensayos para comprobar si los esteroides reducían la tasa de mortalidad infantil en los nacimientos prematuros, y cada uno de ellos no mostró pruebas sólidas que respaldaran su hipótesis. Sin embargo, en 1989, los resultados se combinaron y analizaron mediante un metaanálisis, que encontró pruebas muy sólidas de que los esteroides, de hecho, reducían el riesgo de mortalidad infantil en los nacimientos prematuros. Entonces, ¿dónde está la discrepancia? Los patrones de los estudios pequeños a veces solo son visibles cuando se agregan los datos. Sin embargo, a pesar de todo lo que valen, las estadísticas pueden malinterpretarse y utilizarse indebidamente, lo que lleva a pruebas falsas e incluso a la injusticia. Por ejemplo, una abogada llamada Sally Clark tuvo 2 bebés que murieron repentinamente en diferentes momentos. Luego la acusaron de su asesinato, y la enviaron a la cárcel debido a la improbabilidad estadística de que 2 bebés de la misma familia pudieran morir a causa del síndrome de muerte súbita del lactante, SIDS.
De hecho, una prueba clave en su contra fue el cálculo del fiscal de que solo había una probabilidad entre 73 millones de que ambas muertes pudieran atribuirse al SIDS. Sin embargo, este análisis pasó por alto los factores ambientales y genéticos, que sugieren que si un niño muere a causa del SIDS, es más probable que se produzca otra muerte relacionada con el SIDS en la familia. No solo eso, sino que la posibilidad de que Clark cometiera un doble asesinato era en realidad el doble de improbable que sus dos hijos murieran a causa del SIDS, lo que, si se tiene en cuenta con el resto de las pruebas, significaba que las estadísticas en sí mismas simplemente no bastaban para condenarla. Somos propensos a tener delirios y sesgos sobre la información que encontramos. ¿Recuerdas la primera vez que bebiste café? Probablemente no. ¿Pero puedes recordar tu primer beso? Apuesto a que puedes. Entonces, ¿por qué es más fácil recordar un evento, pero no el otro? Esto se debe a que hemos sido condicionados a captar y recordar eventos inusuales y a olvidar todo lo demás. Por lo tanto, la forma en que recordamos y procesamos la información está necesariamente sesgada, porque no tratamos toda la información por igual. Pero no es solo nuestra memoria la que influye en nuestros sesgos, otros factores pueden llevar a errores en nuestro pensamiento y en la toma de decisiones. Uno de esos defectos en nuestro pensamiento es nuestra tendencia a inventar relaciones entre eventos donde realmente no existen. Por ejemplo, considere el hecho de que las mejoras en las afecciones médicas a menudo no se pueden atribuir a un tratamiento, sino a la progresión natural de una enfermedad o a una regresión a la media. Por lo tanto, si tuviera una enfermedad y sus síntomas estuvieran en su punto máximo y luego acudiera, por ejemplo, a un homeópata para recibir tratamiento, pronto mejoraría. Naturalmente, asumimos que la visita causó la mejoría, pero en realidad nuestro tratamiento simplemente coincidió con el regreso natural de una enfermedad extrema a la salud normal. Además, nuestras creencias anteriores y las del rebaño nos perjudican. Esto se hizo explícito en un estudio estadounidense que reunió y examinó a personas que apoyaban la pena de muerte y a quienes se oponían a ella. En el experimento, la mitad de cada grupo recibió una prueba que respaldaba su creencia y otra que la cuestionaba, mientras que la otra mitad de cada grupo recibió pruebas contrarias. Curiosamente, cada grupo identificó fallas en los métodos de investigación para encontrar pruebas que cuestionaban sus creencias preexistentes, pero ignoraron debidamente las fallas de la investigación que apoyaban su punto de vista. Además, este experimento no se limitó a estudiar a los bufones irracionales, los resultados sugieren que todos nos comportamos de esta manera. Ahora que ya tiene los conocimientos necesarios para entender lo que se considera buena ciencia, los últimos destellos explorarán las formas en que se hace un mal uso de la ciencia en los medios de comunicación y las drásticas repercusiones. Las noticias sobre la investigación científica son tontas o sensacionalistas, lo que lleva a que el público malinterprete la ciencia. Probablemente hayas visto artículos científicos en los periódicos sobre cosas como el día más feliz del año. Los medios de comunicación están llenos de historias esponjosas como estas que se hacen pasar por auténticas, mientras que las historias sobre una investigación científica genuina casi nunca aparecen en las noticias. ¿Por qué es esto? El problema de los medios de comunicación es que la gran mayoría de los avances científicos actuales simplemente se producen de forma demasiado gradual como para tener interés periodístico. Sin embargo, hubo un momento en que este no era el caso. Entre 1935 y 1975, se producía constantemente ciencia innovadora. Un ejemplo de ello fueron las herramientas utilizadas para combatir la poliomielitis. Los científicos descubrieron que la poliomielitis paraliza nuestros músculos, imposibilitando así la respiración. Para combatir esto, se crearon la ventilación mecánica y los cuidados intensivos, que salvaron innumerables vidas. Sin embargo, la edad de oro de los descubrimientos científicos ha pasado, y los avances científicos son ahora fragmentarios. Por ejemplo, el perfeccionamiento de los métodos quirúrgicos esotéricos y una mejor comprensión de los fármacos contribuyen a prolongar la vida útil, pero este tipo de cambios menores son lentos y no son del todo emocionantes, desde luego, no son lo suficientemente interesantes para los editores de periódicos, que prefieren publicar titulares audaces e impactantes. En consecuencia, muchas historias de ciencia de los periódicos son triviales, descabelladas y simplemente se publican para llamar su atención.
Por ejemplo, tal vez recuerdes un ensayo caprichoso de un teórico político sobre la evolución de los seres humanos dentro de 1000 años, que se distribuyó en muchos periódicos. Estas historias decían que para el año 3000 todos serían de color café, y que nos habríamos dividido en dos especies distintas, una alta, inteligente y sana, la otra bajita, estúpida e insalubre. Estas audaces afirmaciones van en contra de la teoría de la evolución, pero, ¿impidió eso que los periódicos las publicaran? No. De hecho, más tarde se descubrió que la historia había sido pagada por Bravo, un canal de televisión para hombres, para celebrar sus 21 años de funcionamiento. Aunque la historia creó el aire de una investigación científica, en realidad no fue más que un truco publicitario. Los medios de comunicación se ven obligados a asustar a la gente con historias científicas que carecen de pruebas. Es un hecho lamentable que nos atraigan los titulares que juegan con nuestros miedos, por ejemplo, que todos moriremos a causa de alguna enfermedad horrible, o que nos vaporizaremos por el impacto de un asteroide. A los medios les encanta asustarnos con historias aterradoras, por suerte, a menudo son basura total. Las historias que parecen estar basadas en evidencia científica a menudo no se cuestionan ni se investigan adecuadamente. Por ejemplo, en 2005, los periódicos informaron que se había detectado la superbacteria MSA en varios hospitales del Reino Unido. Sin embargo, los microbiólogos de los hospitales no encontraron tal bacteria. De hecho, se descubrió que el experto que había difundido la historia tenía pocos conocimientos de microbiología e incluso vendió productos contra el sarmen en el cobertizo de su jardín. A pesar de esta falta de credibilidad, los medios de comunicación estuvieron encantados de informar y promover sus puntos de vista. Una de las razones por las que los que no son expertos suelen ser denunciados es que los medios prefieren a las personas con destreza mediática, incluso si no son los mejores científicos, lo que hace que se difundan historias falsas. Por ejemplo, los periódicos británicos informaron durante casi una década sobre investigaciones que relacionaban una vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, MMR, con el autismo en los niños, en gran parte debido a un único artículo anecdótico dirigido por el cirujano Andrew Wakefield. Todos los ensayos a gran escala, y científicamente rigurosos mostraron que la MMR era segura. Desafortunadamente, como suele ser el caso, los académicos no eran muy buenos para comunicarse con los medios de comunicación. En lugar de informar sobre ciencia real, los periódicos contrataron a generalistas, o no científicos, para que escribieran artículos que acompañaran una cruzada de padres y pacientes emocionales que luchaban contra la clase política y corporativa. Además de la inexistente relación entre la vacuna MMR y el autismo, Wakefield también tuvo conflictos de intereses y, en consecuencia, suprimió datos que no se ajustaban a su teoría. Por supuesto, los medios de comunicación no se molestaron en investigar este tema. Como resultado de sus informes poco precisos, menos personas se vacunaron contra la MMR y los casos de sarampión, paperas y rubéola se dispararon.